pasamos a la siguiente ponencia, que me hace mucha ilusión presentar, aparte de porque es una amiga mía personal, es una persona de las que he aprendido de verdad, con las que me he formado y sin querer meter presión, de las personas más inteligentes que conozco. Aparte de la trayectoria que tiene, que bueno, pues la cuento rápidamente, es doctora arquitecta, Lucía Jalón Oyarzún, doctora arquitecta por la UPM, por nuestro alma mater. Compartimos un espacio durante un tiempo fantástico, hace mucho tiempo. Y luego, bueno, pues ha sido directora de la Escuela Sur en el Círculo de Bellas Artes, quizá os suene también por eso, y últimamente, desde hace algunos años ya, dirige un taller que en el nombre a mí ya me parece bastante estimulante, ¿no? El taller de la concepción del espacio, que es algo realmente fascinante, ¿no? En la École Polytechnique de Lausanne, en el EPFL, que es pues, un lugar de máximo prestigio. Así que, nada, estoy deseando escuchar lo que nos cuenta mi querida Lucía. Muchas gracias. Ahora la presión ha aumentado bastante. Pero sí, vamos, muchísimas gracias, David, primero por la invitación, porque fue un gustazo cuando hace unos meses me mandas el correo y es verdad que ahora mismo estoy en Suiza, pero mi corazón está siempre en el Grupo de Paisaje Cultural de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y cualquier oportunidad de volver y de compartir momentos de pensamiento con vosotros es un gustazo. Y gracias también, por supuesto, a David Rejano, a todo el equipo de coordinación técnica, a Marta, Nieves, todos los nombres que han ido surgiendo esta mañana, al Instituto de Patrimonio Cultural por promover este tipo de actividades que yo creo que son muy interesantes y muy necesarias para pensar juntos nuestro futuro. Y bueno, como vamos ahí un poco pillados de tiempos, voy al grano. Sí. Yo venía esta mañana con la idea de hablar de la idea de afecto como una forma de aproximarnos a la representación del espacio que creo que tiene bueno, pues posibilidades para salirnos de los marcos imperantes, ¿no? Y lo voy a hacer a partir de dos proyectos que he realizado con este laboratorio que mencionaba David, ALICE, que es el Atelier de la Concepción del Espacio, que está dirigido por el profesor Dieter Dietz, yo dirijo el área de investigación. Y son dos proyectos que hicimos con el municipio de Vernier, que es un municipio colindante con la ciudad de Ginebra. Si alguno habéis estado en Ginebra, es justo al lado del aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, como decía, lo que quería era hablar de los afectos, porque de ahí viene el título de la presentación. Esa pregunta que planteo de hasta dónde llega un barrio, ¿no? Porque hablar de afectos supone distanciarnos de una idea de representación mimética basada en el contorno de las cosas para hablar, en cambio, del alcance de las cosas, de los mundos que cada cosa implica. Hablar de afectos supone hablar de hasta dónde llega la acción de algo, en este caso, por ejemplo, de un barrio, ¿no? Y para hablar del afecto recuperó la obra del filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza. No por el simple capricho de caer en esta cosa de buscar citas de filosofía, sino por el potencial que me parece que ofrece su obra y sus complicidades históricas para desarrollar una arquitectónica basada en los afectos, que tenga potencial emancipador en lo político y con capacidad crítica para distanciarnos de los marcos cognitivistas contemporáneos que son dominantes a la hora de tratar este tema en relación con la ciudad hoy en día. Spinoza definió el afecto como aquello que aumenta o disminuye la potencia de un cuerpo, ¿no? Esta es la definición exacta que da en su Ética. Esas afecciones del cuerpo por las cuales aumenta o disminuye, es favorecida o perjudicada la potencia de obrar de ese mismo cuerpo. Eso quiere decir que pues el afecto de la alegría, que puede ser pues, sencillamente el hecho de compartir una situación como esta, de compartir la afinidad por un interés, aumenta la potencia del cuerpo, ¿no? Nos sentimos con más capacidad de actuar. Los afectos tristes, como pueda causarnos la ansiedad de nuestro estrés contemporáneo, de ir corriendo a todo y de no tener tiempo de ampliar esas imágenes que veíamos antes, ¿no? Lo disminuye, ¿no? Entonces, no solamente es la potencia, sino que aumenta mi mundo o disminuye mi mundo, ¿no? El filósofo francés Gilles Deleuze va a recuperar esa idea de amplitud o disminución del mundo en sus diálogos con Claire Parnet y las conecta con la idea de mundo circundante que planteó el biólogo Jacob von Uexküll a principios del siglo XX.
Monod School describía el mundo circundante de un animal, eso que a veces se nos olvida que aún somos, como un recorte de su entorno, una burbuja de jabón que se extiende alrededor del cuerpo y que contiene todos los signos accesibles al sujeto. Esas afecciones que Spinoza ponía en el origen de los afectos. Esto es un pequeño, os enseño aquí si se ve, porque esto era un vídeo. Sí. Esto es un dibujo, esquema muy básico de esta idea que hice hace un par de años, pero que me sirve para mostrar cómo vamos añadiendo capas a una idea de cuerpo que se define por su extensión afectiva, ¿no? O sea, no por el contorno, sino incluye todo aquello capaz de afectarnos, ¿no? Y de ser afectado por nosotros. Un cuerpo que además puede ser individual o colectivo, puesto que podemos pensar la extensión afectiva de un individuo o la de un barrio, como el conjunto de sus vecinos, humanos y otros que humanos, ¿no? Y empezar a entender que para cartografiarlo puede ser relevante atender a todo aquello que afecta a ese cuerpo, que toca ese cuerpo y que a su vez es afectado, es tocado por él. Todo aquello que modifica su potencia, es decir, esa extensión afectiva. A todo esto podemos añadir otra afirmación de Spinoza, que aunque en estos años del giro afectivo se ha convertido en una especie de cliché, pues ha sido utilizado como título, eslogan, meme, de todas las formas posibles, pero sigue teniendo un significado relevante para este tema. Y es que nadie hasta ahora ha determinado lo que puede un cuerpo, ¿no? Algo que se ha popularizado mucho como el nadie sabe lo que puede un cuerpo. Lo que viene a querer decir Spinoza es que no podemos medir ni fijar lo que un cuerpo puede hacer o afectar, por lo que puede ser afectado. Es decir, que no podemos conocer con precisión geométrica el alcance de esa extensión afectiva del cuerpo. No podemos dibujar su figura. Por eso, si queremos trabajar con el espacio desde una perspectiva afectiva, tenemos que pasar de una idea de dibujar el contorno de algo, con precisión geométrica, a intentar trabajar con ese alcance inconmensurable, pero efectivo, de su potencia, de su capacidad de acción. Lo cual supone aprender a trabajar con la indeterminación, con su borrosidad, otra palabra que nos va a resultar clave. En su curso de 1981 sobre Spinoza, Gilles Deleuze, al que ya he mencionado, dedica un tiempo a reflexionar sobre esta idea y sobre la noción de límite. Nos dice especialmente cómo el límite de algo es el límite de su acción y no el contorno de su figura, ¿no? Porque la cuestión no es dónde termina una forma, que ya es una cuestión abstracta y artificial, sino que la verdadera pregunta clave nos dice, ¿dónde termina una acción? Vemos entonces que el espacio desde una dimensión afectiva no es una cuestión de contornos, sino de alcance, de un hasta dónde. Deleuze lo hace reflexionando sobre el límite de una semilla de girasol, cuyo contorno puedo seguir con el dedo para descubrir después que esa semilla perdida en una pared puede hacer que ésta se rompa, ¿no? Os traía aquí, no sé si se ven, ¿no? Sí. Unas imágenes que siempre me ha gustado para hacer intentar comprender esa explosión, ¿no? Estos son los dibujos de sistemas de raíces recogidos por la Universidad de Wageningen, que es un archivo maravilloso que tenéis online y que es para perderse, ¿no? Deleuze reflexiona también sobre el límite del bosque, ¿no? Cuando llegamos a sus límites, dice, no podemos decir cuándo dejamos de estar en el bosque. Había una tendencia y el límite no es separable de una especie de tensión hacia dicho límite. Es un límite dinámico, es el límite de su poder de acción. Lo importante es la potencia y no la forma. El bosque no se define por una forma, sino por una potencia, el poder de hacer crecer árboles hasta que ya no puede hacerlo, ¿no? Y bueno, esto es, en ese sentido, los dibujos también de Francis Allais sobre bosques y vegetación por todo el planeta son otro regalo para los sentidos. Y os traía aquí pues, otra imagen, esto es del libro de Another Skill of Architecture de Junichi Igami, donde comparando un diagrama donde se ve la extensión de las copas de los árboles en un bosque, comparándolo con su trabajo en el espacio de workshop de Kanagawa, intenta ver cómo también las distintas mesas, los distintos elementos que van a ir apareciendo en todo ese paisaje interior van a tener también una capacidad de alcance, ¿no? No van a ser simplemente esos objetos, sino todo lo que ocurra a su alrededor. Otro dibujo que a mí me encanta, que es este de Allison y Peter Smithson, donde para describir el pabellón de fin de semana de Upper Lawn, entienden que tienen que contar no solamente esos árboles movidos por el viento, sino ese pozo
maravilloso que modifica el dibujo, que modifica el formato, que rompe los límites normales porque entiende, no, es que el agua, todo ese mundo del subsuelo y del suelo es esencial para poder comprender la dinámica de toda esta casa, ¿no? Entonces, distintos dibujos que han ido relacionándose con esa idea de límite y de alcance, ¿no? Pero, pese a todo esto, en el análisis, el diseño, en la gobernanza urbana, seguimos privilegiando la abstracción y la cuantificación a través de mapas, de métricas, de modelos, y lo hacemos muchas veces en detrimento de la experiencia vivida, ¿no? De ese infraordinario que se mencionaba antes. Nuestras herramientas y métodos de representación a menudo se retraen en el conocido ámbito de lo medible y lo proyectable, como las coordenadas que definen una ubicación, pero no vivimos en un espacio abstracto, sino en un mundo material, borroso y a menudo ambiguo. Y es fundamental entender que esa brecha epistémica provoca grandes obstáculos para el codiseño y la gobernanza democrática de nuestras ciudades. O sea, que hay que afrontarla o seguimos trabajando sobre una especie de vacío que ignoramos y que lleva sus consecuencias. Y el trabajo que presento yo aquí intento explorar esa misma brecha entre el espacio abstracto y el espacio vivido para ver cómo se podía utilizar como lugar de diálogo para la co-creación urbana, ¿no? En su centro estuvo la creación de un atlas de cartografías afectivas basado en una serie de entrevistas con los vecinos del lugar, que, bueno, como lo voy a presentar después, ahora voy un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, era un trabajo con el que queríamos demostrar que hay muchos datos de esas atmósferas, esos afectos, las micropolíticas de un barrio, que si no son cuantificables, sí son representables, que por tanto son accesibles a una interpretación colectiva, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, que no solamente aquello que podemos cuantificar es aquello que podemos representar, porque creo que hay muchas dinámicas de visualización contemporáneas que nos llevan a esa especie de ilusión o de falacia, ¿no? Y es un tema que me parece, una diferencia que me parece fundamental para el tema del seminario, ¿no? Porque nos obliga a reproblematizar el concepto de representación en el ámbito de la producción del espacio. Por eso quería detenerme unos momentos en esta idea de representación, ¿no? Porque me interesa entender la representación no como reproducción mimética de la realidad, como esa visualización de estas que juegan en esa misma ilusión de mímesis especular, sino como construcción de una interpretación colectiva. Una interpretación colectiva que busca ayudarnos a puentear esas brechas epistémicas que surgen a menudo en los procesos de codiseño de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, para hablar de representación en estos tiempos en que aún está muy presente un discurso sobre la crisis de la representación, necesitamos entender cómo el medio que habitamos, ese medio que buscamos representar, ese medio que producimos con nuestros diseños, en el que producimos nuestros diseños, el que analizamos, influye en la posibilidad misma de la representación, ¿no? Me refiero a la idea de un medio tecnosimbiótico, característico de nuestra era de la ambientalidad, un medio donde los media de la comunicación y la tecnología que se desarrollaron con la expansión global de los mercados económicos y su demanda de una mejor gestión de información y espacio-tiempo, pues, en el siglo XIX, se funden con el milieu biofísico, con ese entorno natural considerado por primera vez en la física de finales del siglo XVIII. Este medio tecnosimbiótico, fabricado por las distintas olas cibernéticas del siglo XX hasta llegar a nuestro presente de computación planetaria, ese stack definido por Benjamin Bratton, donde se busca que todo pueda comunicar con todo a través de un doble abstracto basado en un proceso de datificación, o tal y como lo pensó el filósofo francés Bernard Stiegler, un proceso de gramatización, es decir, la transformación de todo continuo temporal en un discreto espacial con vistas a su reproducción. Ya en 2004, la teórica Mackenzie Wark empezaba su manifiesto hacker con una frase que me parece magnífica, que jugaba con los ecos del manifiesto comunista, y decía que un doble atemoriza al mundo, el doble de la abstracción. El destino de estados y ejércitos, empresas y comunidades depende de él. Todas las clases contendientes, sean las dominantes, sean las que son dominadas, lo veneran, pese a temerlo. El nuestro es un mundo que se aventura a ciegas en lo nuevo con los dedos cruzados. Ese doble abstracto, podemos preguntarnos si pues eso, ese doble que está armado de modelos, de bases de datos, de gemelos digitales, es una representación o funciona de una manera distinta, ¿no? Ya en 1974, el filósofo francés Henri Lefebvre, que ha sido ya mencionado antes, señalaba en su libro de la producción del espacio
los efectos de esta creciente abstracción en nuestra comprensión de la ciudad. Porque para Lefebvre, la representación era una herramienta de poder y de dominación social, expresión de la abstracción matemática y de una lógica de la razón instrumental, donde el valor de cambio se privilegia sobre el valor de uso. Este concepto de razón instrumental ya había sido trabajado previamente por la Escuela de Frankfurt, en especial por los filósofos Max Horkheimer y Theodor Adorno, que se referían a un concepto que va más allá de la representación espacial, por supuesto, pero es un equilibrio, este ir y venir entre representación espacial y otras representaciones, es un ir y venir semántico que debemos tener siempre presente cuando hablamos de este concepto. Adorno sostenía que la representación estaba sujeta al principio de intercambio del capitalismo, una tendencia a convertir todas las cosas y dimensiones de la vida en algo mensurable, introduciendo identidad allí donde había diferencia. Y todo ello, como decíamos antes, gracias a la idea de valor de cambio. El principio de equivalencia, al lado de cualquier cosa, puede hacer un símbolo de igual y la fórmula va a seguir funcionando. Esa idea de representación opera como una reducción violenta en la que, al tratar de hacer presente algo a través de medios conceptuales o simbólicos, corremos el riesgo de borrar la diferencia, todas esas cualidades no idénticas de la cosa representada. Sin embargo, Adorno no dudaba en señalar cómo el arte era capaz, a veces, de eludir esas limitaciones al operar a través de una idea de exceso o de resto, como aquello que no podía medirse. Volvemos a esa conexión con esa borrosidad que mencionaba antes. Y también subrayó la necesidad de hacer visibles las mediaciones, es decir, destacar la naturaleza construida de la representación. No es un simple reflejo, un espejo que ponemos para que refleje sin problema la realidad, ¿no? Una idea en el origen de lo que vino a denominarse la crisis de la representación, ¿no? A partir de los años 60 y 70, que se fue, bueno, voy un poco, van bailando las palabras. Una idea en el origen de esa crisis de la representación que se contagió por distintos campos, corrientes de pensamiento, un giro que precisamente impelía abandonar esa idea mimética que había permanecido hasta ayer mismo, que de hecho sigue operando hoy en día en muchas prácticas estéticas, por ejemplo, en mucha literatura de falso realismo mimético. Pero bueno, frente a eso, autores como Michel Foucault, por ejemplo, planteaban que toda representación era siempre una construcción y, por tanto, era contingente históricamente. Y es algo que debe ser problematizado, que puede ser donde nos podemos adentrar. Una reconsideración de la representación que también afectó a la cuestión política, donde pensadores como Negri o Jacques Rancière pusieron en crisis la idea de representación política a través de principios de democracia directa o conceptos como el de los sin parte, ¿no? Que introdujo el pensador francés. Pero además de todo esto, habitamos, como hemos dicho, en un medio tecnosimbiótico, donde la condición algorítmica de los operadores del capital ha generado un continuo digital, ese doble del que hablaba Wark, y donde la noción de operatividad sustituye a menudo al de la representación. Por ejemplo, nos lo plantea Jussi Parikka, que además acaba de ser, su libro de imágenes operativas acaba de ser traducido por Caja Negra. Cuando dice la imagen ya no funciona, o ya no solo funciona en un marco de representación, sino que funciona en un marco de operatividad. La imagen hace cosas, no significa, todo un marco de significación es sustituido por un marco de operación. También Mauricio Lacharato trabaja sobre esta idea cuando habla de las semióticas no representacionales del capital. Habla de signos que no significan ni representan, sino que operan, como los derivados financieros o los benchmarks urbanos, ¿no? Todos estos indicadores que utilizamos para ver si nuestra ciudad está a la altura de otras, benchmarks que la mayoría de las veces están definidas por 4 consultoras normalmente localizadas en los Estados Unidos, ¿no? También el pensador Alexander Galloway, que en su trabajo sobre los protocolos de Internet apunta a toda una serie de estructuras que median sin representar, ¿no? Entonces, todas estas críticas son esenciales porque la definición histórica de un concepto, porque esté en crisis, no significa que debamos abandonar ese concepto, sino entender que cada vez más nuestra labor es trabajar en esa condición de crisis y trabajar a través de sus contradicciones y posibilidades. Por eso quería trabajar, bueno, ya no sé ni por dónde voy aquí, quería terminar este breve marco sobre la idea de representación considerando el trabajo del crítico literario Frederick Jameson, así como de una de sus discípulas, que es Anna Kornblum. Jameson, que falleció además justo hace un año,
ligaba representación e ideología en el sentido de que toda representación está modulada por las condiciones materiales y simbólicas del capitalismo donde se ha producido. Apuntaba además a que esa crisis de la representación en relación con la creciente opacidad y abstracción del capitalismo supone que nuestras representaciones encuentran cada vez más difícil referirse a las relaciones sociales reales que las producen, haciendo del capitalismo algo inaprensible. Y esa dificultad de representación tiende a naturalizar las condiciones del sistema económico, tal y como analizó Mark Fisher con su realismo capitalista, ¿no? Las condiciones de producción parecen dadas, propias de la realidad del mundo, es como si fueran obra de la naturaleza, ¿no? Igual que llueve, pues hay un principio de intercambio que lo rige todo. Entonces, eso supone que invisibilizamos la construcción de todas esas mediaciones, ¿no? Pero Jameson también señala cómo esa incapacidad de representar el capitalismo y nuestra posición en él produce un efecto de desorientación. Y esa desorientación, que me parece que tiene una dimensión espacial muy relevante, supone una pérdida de capacidad de acción, no solo política, sino también existencial. Porque en esos términos espinosistas que decía antes, es una reducción del mundo. Nuestro mundo se hace más pequeño porque en una situación de pérdida vemos cada vez menos, ¿no? Y entonces Jameson, frente a esa desorientación, va a plantear que la representación, que él propone como una especie de mapeo cognitivo, como un instrumento de orientación, un instrumento de referenciación en la totalidad del sistema, es una práctica política. Y continuando ese trabajo de Kornblum, ese trabajo de Jameson, Anna Kornblum, que acaba de publicar hace un par de años el libro Immediacy, que no puedo recomendar con más énfasis, hace una crítica a muchas de las estrategias estéticas contemporáneas que invisibilizan la existencia de esa mediación por medio de una destrucción del concepto de representación. En lo que ella llama un estilo de la inmediatez, para referirse a estrategias estéticas que abogan por la primacía de un afecto que no es el espinosista que mencionaba antes, sino que ha sido reducido al despotencializado par estímulo-reacción, a través, por ejemplo, del imperativo inmersivo, ¿no? En todas las exposiciones hoy en día lo importante es que quedes inmerso en las emociones, en las experiencias, en algo que te arrebole, que te atraviese, ¿no? Lo mismo con el cine, donde se trata más de una excitación de los sentidos desimbolizada, porque se trata de aparentar o de vender una falta de mediación, ¿no? Es algo absolutamente puro, que toca nuestros cuerpos. Pero Kornblum señala cómo esa aparente desaparición de la representación no implica la desaparición de la mediación, sino su invisibilización, es decir, su naturalización. Porque esa mediación está siempre presente y más en ese marco tecnosimbiótico del que hablábamos, ¿no? Donde a todas horas todos nuestros sentidos están siendo pues modulados, ¿no? Entonces, en este marco, la representación deja de ser esa producción colectiva de orientación, sino que somos orientados. Y por eso, al igual que Jameson, Kornblum entiende que la representación tiene una función de orientación clave para nuestra acción. De nuevo, política, existencial, estética. Y si volvemos desde ahí a nuestra preocupación por una construcción democrática de nuestros hábitats, esa orientación es lo que nos permite la representación e implica pensar cómo queremos habitar colectivamente. Pues en nuestro presente tecnosimbiótico contamos con infinitas visualizaciones, contamos con dobles digitales, con operadores visuales y semióticos de todo tipo, índices que dicen modelizar el funcionamiento de las ciudades y hacerlas comparables entre sí como si fueran coches en un laboratorio, pero cada vez más nos faltan representaciones. Y por eso no puedo sino alabar a los Davides, la organización de este seminario con este tema, porque me parece más urgente que nunca. Necesitamos representaciones, no entendidas como reproducciones miméticas, de nuevo, sino como construcciones e interpretaciones colectivas de la realidad que habitamos. Mediaciones capaces de ofrecernos nuevas formas de orientación política y ecológica, capaces de implicarnos en horizontes compartidos que nieguen el realismo capitalista que se reproduce feliz en las dinámicas logísticas de la visualización. Entonces, bueno, voy al ejemplo que quería contaros, porque si no me quedo sin tiempo. Como digo, es una humilde aportación a una práctica crítica sobre la representación de la ciudad. Es un trabajo que realicé hace un par de años terminamos, hace un año y medio, 2 años terminamos, y fue un proyecto que duró otros 2 años con los investigadores Emanuela Gustoni, Aurel Pulfer, Antoine Forenhager y Leonor Nemec.
en torno a esta idea de cartografías afectivas, ¿no? Que, como he explicado, se trata de atender más a la acción de la cosa que a la forma, a su contorno. Lo hacíamos conservando dos ideas clave de estos autores que he mencionado en torno a la idea de representación, ¿no? Por un lado, el hecho de que estas representaciones pueden y deben desempeñar un papel como brújulas sociales para ayudar a posicionar y orientar a las comunidades a la hora de reivindicar un codiseño democrático de nuestras ciudades. Y, por otro lado, la importancia de mantener presente el principio de mediación hasta el punto de convertirlo en un imperativo constante de nuestro trabajo, ¿no? Siempre hacer visible la naturaleza construida de la representación. El mapa no puede ser un fin, sino un mediador de una práctica dialógica más amplia dentro de nuestras estrategias de trabajo con la ciudad. Y, por lo tanto, siempre abierto a la discusión, la evolución, la revisión, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a esta pregunta, a dónde llega un barrio, ¿no? El barrio, en el fondo, es una palabra que no existe en francés, lengua en la que se realizó este trabajo, pero que reivindico aquí porque su etimología nos permite ligarnos de nuevo a la idea de exceso, a ese resto, ¿no? a aquello que no entra en una definición, en una caja, como aquello que nos permite mantener activa y viva la idea de representación y libre de ese principio de identidad. La palabra barrio en español proviene del árabe, barri, que significa exterior, campo, selva, y fue un término que pasó a denominar también aquello que estaba edificado fuera de la ciudad. Entonces, el barrio, en el fondo, representaba una figura salvaje, ¿no? Que resiste, por tanto, nos permite pensar cómo puede resistir a la representación mimética, ¿no? Nos exige una construcción más compleja. En nuestro caso, empezamos nuestra investigación con una pregunta básica, ¿no? Es hasta dónde llega un barrio. Y, por supuesto, existen límites administrativos que sugieren cierta respuesta. En el caso de Bernier, que está en el cantón suizo de Ginebra, pues los límites administrativos los podemos descargar muy fácilmente de SwissTopo, que es la Oficina Federal de Suiza de Topografía. Es un archivo GeoPackage de 35,3 megabytes que contiene todas las unidades administrativas y fronteras nacionales de Suiza, ¿no? Y entonces, al cargarlo en nuestro software de QGIS, obtenemos una línea no dimensional perfecta que muestra el límite administrativo de la columna de Bernier, que es, bueno, para que os orientéis, si ahí veis el lago Lehmann, alrededor está la ciudad de Ginebra y ahí en esas manchas a las que me voy acercando es ese municipio de Bernier, ¿no? Ahí vais viendo que hay, bueno, pues unas líneas que se van mezclando porque nosotros lo que hicimos, haciéndonos un poco eco de Richard Long, fue caminar por una línea, por esa línea administrativa, ¿no? Intentamos seguir esa línea abstracta mientras trazábamos de nuevo nuestro recorrido con el GPS. Entonces aparecieron obstáculos y apareció una nueva línea, que de nuevo era una línea no dimensional, pero que mostraba una calidad más temblorosa y difusa que nos resultaba de interés, ¿no? Volviendo a esa idea de la imagen borrosa. El historiador cultural Bernd Hufauth ha reflexionado sobre esta idea de borrosidad, planteando cómo fragiliza el vínculo entre una imagen y lo que representa, ¿no? Porque al romper con la lógica de la mímesis, la imagen borrosa abre un campo de incertidumbre. Su carácter inacabado, imperfecto, difuso, exige del receptor una imaginación activa y compositiva. Es una imagen que nos pide ser completada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos, oye, podemos emplear esa borrosidad como una forma de involucrar a los habitantes en un proceso de comprensión territorial. Pues esto fue el primer ejercicio a partir del cual siguieron una serie de entrevistas, 15 para ser más exactos, entrevistas realizadas a pie con vecinos del municipio, a los que encontramos a través de diferentes asociaciones ciudadanas y de una figura que son los contrats de quartier, o sea, contratos de barrio, que es una herramienta utilizada no solo por Bernier, sino por varios municipios del cantón, para movilizar a los residentes con el fin de identificar necesidades y poner en marcha proyectos concretos, ¿no? Bueno, esto supuso que teníamos pues, bueno, un pool de gente diversa, comprometida con su hábitat, que iba desde adolescentes hasta gente de muy avanzada edad, que nos permitieron crear una narrativa plural del territorio, ¿no? Estas entrevistas las realizábamos caminando junto al entrevistado, con vistas a que el entorno que vamos recorriendo pues, ayude como a disparar ciertos recuerdos, ciertos conocimientos que de otra forma, sentados en una mesa, pasarían desapercibidos, ¿no? El medio funciona como estímulo. Y para ello pedíamos a los entrevistados que seleccionaran un camino relevante dentro de su cotidianidad
y además habíamos preparado una serie de preguntas abiertas y semiestructuradas con las que iniciar la conversación o animarla si decaía, pero es verdad que la mayoría de las veces quedaron en segundo plano porque íbamos simplemente siguiendo los vínculos que al entrevistado le surgían, ¿no? Entonces, estas entrevistas también las registramos con su GPS. Estos son los 15 recorridos, cada uno por color. Las íbamos, las íbamos registrando con una cámara de GoPro que iba enfocando lo que íbamos viendo. Las registrábamos el audio, lo transcribimos, registramos también el recorrido y después analizamos todas esas transcripciones con el software Atlas-T, que es un software útil para análisis de datos cualitativos, que nos permitía generar una especie de atlas de todos esos fragmentos, ¿no? Entonces, acabamos con una base de datos de fragmentos cualificados que además habíamos geolocalizado a través de la marca temporal, ¿no? O sea, esto ha sido dicho en este momento, sabemos que en este momento estábamos en este lugar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, generamos una serie de cartografías. Estos son 2 de esas entrevistas. Las íbamos diferenciando de color. He caído que no he puesto un enlace a la página web, porque todo esto está en una página web que, bueno, pues alicelandings.epfl.ch, para el que lo quiera ver. Ahí están todos estos mapas accesibles. Y entonces, bueno, estos mapas los construíamos a partir de 4 capas. Sé que me quedan 5 minutos, no te preocupes, y voy acelerando. Por un lado estaban las voces, ¿no? Que eran estos fragmentos de conversación, ¿no? Que eran sencillamente textos que nos hablaban de algo. Luego estaba el recorrido, que no solo indicaba dónde se había realizado la entrevista, pero que además introducía la dimensión temporal y aumentaba el grosor de la línea en los puntos donde el entrevistado se había detenido, ¿no? Entonces, nos permitía dar más información. Además, añadíamos información topográfica, porque la línea cambia de color en función de la pendiente del camino recorrido. Después añadíamos una tercera capa, la del horizonte, que se creaba componiendo una sucesión de puntos de vista visibles de la ruta recorrida, ¿no? O sea, hasta dónde llega la mirada en esos caminos, y cuyo objetivo era revelar la profundidad de ese espacio y la extensión variable de la mirada. Y por último añadíamos una última capa que llamábamos la de la constelación, que reunía una serie de lugares significativos que habían sido mencionados durante la entrevista. Por ejemplo, la entrevistada podía mencionar un lugar concreto al que acudía a menudo, que tenía especial relevancia para ella, estuviese o no dentro del municipio, y iba aumentando los espacios que eran representativos de ese barrio para ella, ¿no? Entonces, este ejercicio nos permitía mostrar el alcance, pero también la naturaleza discontinua de la experiencia vivida de los entrevistados, ¿no? Así como los diferentes territorios que atraían su mundo circundante. Así, la combinación final de estas 4 capas nos permitía considerar hasta dónde podía llegar, estos son otras 2 entrevistas, hasta dónde podía llegar el barrio de los entrevistados, ¿no? Por supuesto, como bien decía George Perec, en su intento de agotar un lugar, siempre va a ser eso, un intento. Estos mapeos son experimentales, no aspiran a la exhaustividad, sino a crear una comprensión alternativa de un territorio, ¿no? Crear nuevos imaginarios espaciales en colaboración con los departamentos de cultura y de urbanismo de este municipio, y que además se enfrentaban desde hacía tiempo a un problema de identidad de la comuna, porque precisamente es un territorio con una heterogeneidad absoluta y que lo que tiene problemas es para generar una continuidad en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, aparte, realizamos una encuesta en línea utilizando un instrumento que se llama Mapsioner y que nos permitía plantear preguntas basadas en mapas en los que los encuestados pueden dibujar, pueden localizar cosas, pueden hacer líneas, y de alguna forma nos permitía trasladar esa idea del medio como desencadenante o como estímulo para recordar a un marco digital, ¿no? Entonces, participaron más de 300 vecinos. La encuesta permaneció abierta durante 3 meses, y las respuestas se tradujeron en una serie de cartografías que exploraban temas que iban desde los espacios comunitarios significativos hasta los límites percibidos de sus barrios, ¿no? Que es esta imagen. Estos mapas surgen de la pregunta de cuál es tu barrio, ¿no? Hasta dónde llega tu barrio. Entonces, nosotros superponíamos las diversas respuestas de esta encuesta
construíamos esta imagen, que es una especie de constelación, de esa línea temblorosa que presentábamos al principio, ¿no? Entonces, o sea, son los distintos barrios que forman esa comuna y que pues, algunos tenían una identidad más definida, pero otros, como veis, pues, rompen totalmente con la idea administrativa, ¿no? Acabo ya. Nada. Este es otro conjunto de respuestas que pedimos a los habitantes que localizaran espacios significativos para ellos, ¿no? Entonces, eran lugares que eran interesantes como símbolos o como lugares de reunión entre los distintos barrios, es decir, esos espacios que generaban continuidad. Entonces nos surgían estos nuevos mapas, de nuevo por barrio, que intensificaban los lugares mencionados con más frecuencia, ¿no? Y de pronto todos esos vínculos personales se unían para revelar un nuevo tipo de imagen colectiva que puede funcionar quizá como una base a partir de la cual podemos pensar nuevos contratos socioecológicos dentro de estas comunidades, ¿no? Es como decir, bueno, estamos de acuerdo que estas cosas son relevantes, que estos espacios son relevantes, que era una de las ideas fundamentales de este proyecto, ¿no? Y sobre todo de su segunda parte, que se denominó Pluriel, en el que intentábamos plantear cómo el espacio tiene una capacidad de traducción, ¿no? Puede articular preocupaciones entre distintas disciplinas que forman parte, pues, sencillamente el Departamento de Urbanismo y el Departamento de Cultura tenían unas visiones distintas, pero también entre la institucionalidad y la comunidad, entre generaciones, entre distintos grupos de interés. Es un ámbito común que compartimos y, por lo tanto, de pronto el espacio se podía convertir en esta especie de lengua franca, ¿no? de lengua compartida, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto, ese segundo proyecto fue una serie de visitas, de recorridos por todo ese municipio, una serie de talleres, de encuentros de discusión, en el que pues, seguir trabajando en esta idea de construcción de una interpretación colectiva del municipio, que terminó en un fanzine que repartimos en la comunidad, que recogía todos esos momentos, ¿no? Entonces, nada, termino ya solamente diciendo cómo con estos dos proyectos queríamos desarrollar estas nuevas herramientas para el codiseño de las ciudades, pero sobre todo entendiendo la importancia de no limitarnos a los principios representacionales imperantes, como decía antes, ¿no? Forzándonos a nosotros mismos a explorar, a experimentar, a riesgo de cometer errores, incluso de generar incomprensión en ciertos ámbitos. Y en esto es curioso que nuestro trabajo partió, y de hecho empezó con la financiación del Departamento de Urbanismo, pero encontró su interlocución más fértil y prolongada y la continuidad de la financiación con el Departamento de Cultura. Y fue precisamente porque ahí era donde surgía una cuestión de la identidad de ese municipio, ¿no? Y ahí el afecto, problematizado desde su dimensión material y política, nos forzó, como decía, a dibujar como no sabíamos que podíamos dibujar. Nos forzó a forzar el QGIS, ¿no? A forzar nuestras herramientas y violentar sus límites de necesidad de un dato para asumir cómo introducimos, cómo trabajamos ahí con lo borroso. Y al hacerlo nos abrió a comprensiones inesperadas dentro de la población y de los expertos, ¿no? Entonces, como decíamos anteriormente, en este presente tecnosimbiótico capitalista contamos con infinitas visualizaciones, con todos los dobles digitales que queramos, con operadores visuales y semióticos de todos los tipos, con todos los índices que queramos para modelizar todo, pero cada vez más, repito, nos faltan representaciones, entendidas como esas interpretaciones colectivas. Construcciones que tengan una dimensión narrativa, comprometidas con la idea del resto, como aquello que no encaja en el principio de intercambio, comprometidas con la imagen borrosa que interpela a interlocutores activos, no solamente receptores pasivos. Representaciones para construir brújulas socioecológicas e instrumentos de traducción social e intergeneracional y disciplinar en un diseño comprometidamente democrático para nuestras ciudades. Representaciones, al fin, capaces de implicarnos en horizontes compartidos que respondan e interfieran con el asfixiante realismo capitalista que se naturaliza a nuestro alrededor. Y con esto termino y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucía, por la ponencia. Ha sido realmente interesante. Me quedo con esa idea de
la representación como algo que hace visible lo invisible, ¿no? Y esa idea de la imagen hace cosas me ha parecido fantástica y bueno, realmente reveladora. Tanto el marco conceptual como el desarrollo de esta plataforma, la primera el primer proyecto que he contado, os animo a ver la plataforma web, está muy bien desarrollada y es realmente innovadora en lo que yo conozco hasta ahora que se ha hecho relacionado. ¿Hay alguna pregunta específica para la ponencia de Lucía? ¿Alguien tiene alguna duda muy concreta? ¿La plataforma web, perdón, si la podéis repetir? Sí, mira, la voy a escribir aquí. Eso es. Directamente, más fácil. Eso es. A ver, que... Pero ahora no se está viendo, así que no sé si alguien puede hacer que se vea la pantalla. Ah, espera. Ah, sí. Ah, ahí ya perfecto. está. Eso es. ¿Y la otra duda era? Sí, es que ha sido Muy torpeza mía de no poner ahí un QR, como Dios manda. Pues muchísimas gracias, Lucía.